revisando lo que era el régimen RIMPE, ¿no es cierto? Justamente ahorita les voy a compartir la pantalla de lo que estábamos trabajando la semana anterior. Muy bien. Miren, habíamos leído solamente dos artículos, ¿no? En donde yo les ponía aquí aspectos relevantes. Miren, justamente el primer aspecto relevante del primer artículo que leímos dice que es exclusivo para determinar el impuesto a la renta, ¿sí? Justamente las categorizaciones o los regímenes tributarios que nosotros tenemos, justamente aquí nos establece que el régimen RIMPE nace para la determinación de un impuesto a la renta, es decir, para el cálculo exclusivo del impuesto a la renta. Ya ven, no se mete con ningún otro tipo de impuestos, como puede ser el IVA, no dice, ¿no es cierto?, que en el RIMPE van a establecer otros parámetros, tal vez para declaración del IVA o un tratamiento diferente para el IVA en RIMPE, no, sino que el IVA se utiliza o se aplica de forma general en todas las categorías o en todos los regímenes. Solamente el RIMPE, como nos dice aquí, es exclusivo para determinar el impuesto a la renta. Yo solamente para ese impuesto o para ese impuesto está establecido justamente en la normativa, ¿no? Para ningún otro tributo más. Por eso es que nos establecen justamente aquí. Como segundo aspecto, también revisamos que puede estar en el régimen RIMPE por una actividad y también pertenecer al régimen general por otra actividad. Justamente yo les ponía un ejemplo, ¿no? Donde decía Aaron Silva presta servicios profesionales. Los servicios profesionales es una actividad excluyente del régimen RIMPE. Es decir, que por ningún motivo yo puedo estar en el régimen RIMPE por un servicio profesional que yo preste. Pero sí puedo estar también en el régimen RIMPE por una actividad que sea incluyente al mismo, como por ejemplo, si yo tengo una librería, esa actividad, ahí sí voy a tomar como referencia, ¿qué nos decía? Los ingresos que tenga. Si yo tengo de ingresos mayores a $0 hasta los 300,000 y esa actividad que yo tengo como librería, yo tuve ingresos de $30,000 nomás en ese año, por lo tanto yo pertenezco al RIMPE, pero también puedo pertenecer al régimen general por la actividad de servicios profesionales. Y ahí es donde nosotros al final del año debemos clasificar o debemos tener un control de los ingresos que hayamos percibido, tanto para las actividades de servicios profesionales como para la actividad de librería, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué debemos separar y clasificar esos ingresos? Porque yo voy a tributar de una forma de acuerdo a lo que me establece la normativa referente al régimen general. Es decir, yo voy a tener otra cuantía del tributo, otra tarifa del tributo. Y para la actividad de librería, yo voy a tributar como régimen RIM. Es decir, que me voy a guiar por la tablita específicamente que me establecen para el impuesto a la renta o para el cálculo de impuesto a la renta referente al régimen RIM. ¿Sí? ¿Me hago entender en esa partecita o tenemos alguna duda? Yo quisiera que, o sea, nos explique nuevamente cómo, si yo tengo dos actividades y puedo la una tener régimen RIMPE y la otra, por ejemplo, cómo es tengo un taxi, entonces ahí Claro, pero miren, cuando nosotros vamos a tener varias actividades y estas actividades pueden dividirse en varios regímenes, como les digo yo, porque existen, y más adelante vamos a ver, porque existen actividades excluyentes que justamente la normativa tributaria, en este caso, la ley de régimen tributario interno nos establece que nosotros tenemos actividades excluyentes. ¿Y a qué hace referencia eso? A que por ningún motivo, es decir, yo puedo pertenecer al régimen RIMPE sin importar los ingresos que tenga. Yo puedo tener un ingreso de $1 por servicio de taxi, como dice, porque es un servicio, una actividad de transporte, ¿verdad? Los transportistas justamente es una actividad que es excluyente del régimen RIMPE y van a pertenecer al régimen general. Yo, por otro lado, tengo una actividad de librería, ¿no es cierto? ¿O qué otra actividad tiene usted? no solo esa. De taxis.
un taxi y yo tengo un negocio de regalos, o sea, Ya, muy bien, pero ahí dejemos. me Ya, han con este puesto, dato, ya, con ese dato que usted me da, mire, yo voy a tributar por la actividad de taxi que yo tengo, voy a tributar como régimen general. Es decir, que yo me voy a basar en la cuantía del tributo o en la tarifa del tributo que me establece exclusivamente para esa actividad. Es decir, que yo voy a tener otros rangos y otros cálculos para el impuesto a la renta. Pero ahora, por el local, por el bazar que dice que también tiene usted, y debemos ahí sí tener en consideración los ingresos. ¿Qué tal si usted tuvo como referencia unos ingresos en el año anterior de $40,000? Es decir, que no sobrepasó lo que me establece la normativa, que si yo sobrepaso los $300,000, ahí sí yo me voy como régimen general, tenga la actividad de bazar, de librería, de bicicletas, ¿no es cierto? Cualquier otra actividad, ahí sí me voy al régimen RIM. Pero si yo no sobrepaso ese tope que me ponen de los $300,000, por lo tanto yo me mantengo en régimen RIMPE y por lo tanto yo debo tributar como régimen RIMPE. Es decir, que debo, por eso les digo, debo clasificar mis ingresos, los que obtuve como servicio de taxi o como transporte, los declaro como régimen general. Y el bazar que dice que también tiene, lo tributa o paga los tributos como régimen RIMPE. Puedo tener varias actividades y eso se da en casi todos los negocios. Miren, yo presto servicios profesionales como contador. Por lo tanto, yo voy a declarar como régimen general, porque esa es una actividad excluyente del RIMPE. Pero por otro lado, yo puedo vender insumos de librería, ¿no es cierto? Puedo tener una librería y de igual manera, yo voy a tributar como régimen RIMPE. Sí, en el mismo formulario nosotros, pero detallando de formas diferentes, en módulos diferentes, que sí, justamente yo les voy a enseñar eso entiendo. en el formulario cuando ya nos toque, pero primero, como siempre les he dicho, si no tenemos conocimientos de la teoría, ¿cómo vamos a ir a la práctica? Por eso ahorita primero estamos analizando lo que nos establece la normativa. ¿Sí? ¿Estamos claros Sí, hasta ahí? sí, lo que pasa que ahora el mismo SRI, o sea, por ejemplo, yo tenía facturas antes, ¿Ya? ya, automáticamente al sacar permiso para sacar nuevos talonarios, yo quería de las facturas, automáticamente ahí me salió ya régimen RIMPE. Porque es, como le digo, toman como referencia los ingresos que tiene. Pero la nota de venta que usted está emitiendo en este momento, Sí, solamente por el negocio del bazar, usted está sí, emitiendo eso, porque en el transporte usted está emitiendo una factura electrónica. ujú, ¿Ya? eso es. Eso le Ya, digo. muchas gracias. Listo. Miren, y en el segundo artículo que nosotros verificamos, nos dice cuáles son los sujetos pasivos. ¿Se acuerdan que cuando leímos, y justamente por eso es el tema que yo antes de iniciar con esto, les pongo, es los elementos del tributo. Y un elemento del tributo eran los sujetos pasivos, porque nosotros ya sabemos cuál es el sujeto activo, como les dije, siempre será el Estado a través de las instituciones competentes, ¿no? SRI, SENAE, GATS. Muy bien, pero los sujetos pasivos, ahí sí nosotros debemos tener en consideración lo que nos establecen las normativas, porque como les dije, sujetos pasivos sí puede ser el contribuyente, pero no todos, sino solamente cuando nazca o cuando tengamos la obligación tributaria, de acuerdo a lo que nos establezca la normativa jurídica, ¿no es cierto? Miren, ¿qué nos dice? Que los sujetos pasivos a este régimen, perdón, los sujetos a este régimen perdón, se sujetan a este régimen los sujetos pasivos. En este caso, miren lo que me dice. En régimen RIMPE pueden estar personas naturales y personas jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta $300,000 al 31 de, tomando como referencia el 31 de diciembre, al 31 de diciembre del año anterior, ¿sí? Y hemos puesto aquí en aspectos relevantes que miren, sujetos pasivos pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Ahí ya tenemos quiénes son los sujetos pasivos. Personas naturales, la primera condición, que sí, efectivamente, podemos ser nosotros como personas naturales o pueden ser las sociedades, ¿verdad? Las que actúan con personería jurídica. Y como segundo elemento, segundo aspecto, también tenemos otro parámetro que van a considerar los ingresos, es decir, que yo tenga desde cero hasta $300,000. Si yo tengo entre ese rango que les estoy indicando, por lo tanto, yo pertenezco a RIMPE, ¿ya?
Y el tercero dice que debemos tener como referencia el año anterior, es decir, la información presentada al 31 de diciembre del año anterior. Sencillo, ¿no? ¿O tenemos alguna duda? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos claros o tenemos alguna duda? A ver. Mire, y justo ahorita les voy a copiar otra partecita de este mismo artículo. Justamente todo esto tenía en presentación, ¿no? En diapositivas, pero es mejor presentarles aquí porque podemos ir desglosando los ejemplos, la teoría. Miren, esto es la continuación de ese artículo, ¿no? El artículo que le estoy leyendo de sujetos pasivos. ¿Algún compañero que quiera participar y me ayude con la lectura? Por favor. Ya, dentro de este régimen constituyen negocios populares, aquellos sujetos pasivos, personas naturales con ingresos brutos existentes de hasta $20,000 de Estados Unidos de América. En el ejercicio económico del año inmediatamente anterior, por ingresos brutos se enterará a los ingresos grabados percibidos por el sujeto pasivo, menos descuentos y devoluciones. Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE emprendedor pagarán el impuesto a la renta conforme a la correspondencia tabla progresiva, aplicable sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal, exclusivamente respecto de aquellos ingresos provenientes de actividades no exclusivas incluidas del mismo. Dentro de este régimen se incluyen a los artesanos y emprendedores, conforme la definición que consta en la ley de la materia, salvo que se encuentren excluidos del régimen, conforme lo establecido en el artículo siguiente. Muy bien, miren, nosotros en el inciso anterior, en el primero que leímos, justamente revisamos que los sujetos pasivos pueden ser personas naturales y personas jurídicas, ¿verdad? Aquellos que van a tener ingresos desde 0 a $300,000 están dentro del RIMPE. Pero miren, justamente los incisos que acaba de leer la compañera ya me establece un poco más de información, en donde me dice, muy bien, tú ya leíste de forma general qué es el RIMPE y quién pertenece al RIMPE, ¿no es cierto? Pero yo en el inciso de aquí, ¿qué me dice? Que dentro de este régimen se van a constituir negocios populares. Es decir, que dentro del régimen RIMPE nosotros vamos a clasificar en dos tipos, llamémoslo así, de RIMPES, ¿no? En dos tipos de RIMPES. El primero que se va a llamar negocio popular y el segundo que se va a llamar emprendedor, ¿verdad? Así Sí. nosotros vamos a clasificar el régimen RIMPE, ¿sí? Para que no se olvide. El régimen RIMPE se divide en dos clases, ¿no es cierto? El primero, que es el negocio popular, y el segundo, que es el RIMPE emprendedor. ¿Sí? Así nos vamos a clasificar. Y miren, ¿qué más me dice este inciso? Que los negocios populares son aquellos sujetos pasivos. Y aquí entre rojo yo les he puesto clarito, personas naturales. Como primer punto, miren, personas naturales. ¿Qué quiere decir eso? Justamente la normativa me establece que negocios populares van a ser solamente las personas naturales. Como yo les dije, RIMPE sí, es de forma general, es un régimen. Dentro de este régimen nos clasificamos en negocios populares o en emprendedor. Dentro de los negocios populares solamente van a estar personas naturales. Es decir, que las sociedades por ningún motivo van a ser RIMPE negocio popular, sino que ellos sin importar los ingresos, o sí, claro, los ingresos de cajón, o sea, de forma concreta, siempre van a ser RIMPE emprendedor. Las personas jurídicas, como les digo, las personas naturales sí, efectivamente, pueden ser negocios populares o pueden ser emprendedor, pero negocios populares exclusivamente serán las personas naturales.
Pero ¿quiénes nomás pueden pertenecer a negocio popular? Miren, son aquellos con ingresos brutos existentes hasta $20,000. Es decir, miren, dentro del régimen RIMPE, negocio popular, van a estar personas naturales, ¿verdad? Aquellas que van a tener ingresos desde $0 hasta, pongamos acá, hasta los $20,000. Solamente ellos. Es decir, que si yo al 31 de diciembre del 2022 hice mi declaración informativa, ¿no es cierto?, del impuesto a la renta, y yo declaré en ese impuesto a la renta que yo tuve ingresos de $10,000. Por lo tanto, el año siguiente, es decir, en el año que estamos vigente en el 2023, ¿yo cómo voy a iniciar? ¿Como régimen régimen RIMPE negocio popular o emprendedor? ¿Qué dicen ustedes? Si yo tuve $10,000 de ingresos en el año 2022, en el año 2023, ¿a qué régimen pertenezco? ¿A negocio popular o a RIMPE emprendedor? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Negocio popular, Engie. A negocio popular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí claramente la normativa me establece, ¿no? Que negocio popular son exclusivamente las personas naturales que tienen ingresos hasta $20,000. Es decir, que yo sí tengo $20,001. $20,001, yo ya no pertenezco al régimen negocio popular, al régimen RIMPE negocio popular, sino que yo ya voy al régimen emprendedor, ¿verdad? Porque sobrepaso lo que me establece aquí la normativa. ¿Qué más me dice por acá? Que por ingresos brutos se entenderán los ingresos grabados percibidos por el sujeto pasivo menos los descuentos y devoluciones. Muy bien, es decir, los ingresos netos, ¿no? Muy bien, miren, entonces quedémonos con eso, que en negocios populares son solamente las personas naturales, no van a ser las jurídicas aquí, solamente personas naturales, pero no todas, sino solamente aquellas que tienen ingresos desde $0 hasta $20,000. Solamente ellos van a ser negocios populares. Otro aspecto de los negocios populares, que los negocios populares van a entregar notas de venta, y estas son físicas, ¿sí? Esto les pongo como dato. Esto todavía no está en la normativa. Justamente esto que les pongo está en el reglamento de comprobantes de venta, pero les pongo de una vez aquí. Ya. ¿Puedo hacerle una preguntita, Magister? Claro que sí. Ya. Verá, por ejemplo, yo hoy doy notas de venta. Ya. Ya no doy facturas, pero hay muchos clientes que no, que quieren facturas porque quieren que les devuelva el IVA. Eso yo quiero, o sea, con las notas de venta ya no les devuelven el IVA. Lo que pasa es que en notas de venta no se desglosa el IVA. Nosotros ya mandamos el valor total, ¿no es cierto? Es decir, que si vale $10, yo pongo en el valor total $10. Diferente a lo que sería con factura, ¿no La es cierto? factura. Donde yo Sí. puedo poner $10 más el IVA y ahí saco un total, ¿verdad? En donde es el subtotal más IVA, me da el total, ¿verdad? En facturas. Pero en notas de venta, yo saco justamente la totalidad, no desgloso IVA. Y justamente usted debe decirles, soy negocio popular. Yo no debo entregar facturas. Las notas de venta se manda justamente con el valor total. Es lo que establece la normativa, ¿verdad? Eso es lo que establece la normativa. Usted no puede no puede ir en contra de lo que establece la misma, sino que usted debe hacer lo correcto, ¿no? Y lo correcto es entregar notas de venta. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, Lige? Ya listo. Continuamos entonces. Miren, ya sabemos quién es régimen RIMPE negocio popular, ¿no es cierto? Ahora veamos qué nos dice el otro inciso. Ahora sí me dice, miren, los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE emprendedor pagarán el impuesto a la renta conforme a la correspondiente tabla progresiva. Es decir, que los emprendedores, como primer punto, el RIMPE emprendedor, ahora sí puede ser personas naturales que hayan sobrepasado los
$20,000, ¿no es cierto? Y serán también Hasta 300,000. las personas jurídicas de cajón, ¿no es cierto? No, en este caso para el RIMPE emprendedor, nomás les digo. Claro que el RIMPE es del tope hasta el 300,000. Pero miren, para personas naturales, serán personas naturales que hayan sobrepasado los 20,000, claro, hasta los $300,000, ¿no es cierto? Y personas jurídicas, ahí sí, miren, serán las que tengan desde $0 hasta los 300. $300,000, ¿verdad? Porque aquí no Ah, interesa, en personas jurídicas no me interesa si tiene menos de 20,000, porque ellas por ninguna razón van a pertenecer al negocio popular, sino de forma directa a RIMPE Emprendedor, ¿sí? Entonces, miren, las personas naturales que se encuentren en RIMPE Emprendedor, ellos se van a considerar siempre y cuando sean mayor o hayan sobrepasado los $20,000 hasta, pongamos aquí hasta, ¿ya? Hasta los $300,000. Y las personas jurídicas serán, en cambio, las que tengan desde 0 hasta los 300,000, que es el tope. ¿Sí? Ahora, otro punto que les puedo poner como negocio popular, que si yo soy negocio popular y generé menos de $20,000, pagaré $60 de impuesto a la renta. ¿Sí? ¿Sí o no? Los que son negocios populares saben y ya pagaron justamente los $60, ¿verdad? sí, Si los tienen 60 algún amigo, dólares, claro. si tienen un amigo, algún conocido, ustedes saben que si son negocios populares, ustedes de cajón ya pagaron los $60. Sí, ya Justamente, se pagó ya. justamente, miren, justamente ahora, no sé si ustedes escucharon en las noticias, que a partir de la muerte cruzada que se decretó, el primer decreto que envió justamente a la Corte Constitucional el presidente fue una reforma tributaria, justamente para eliminar los $60 y no pagar de forma progresiva. Sí, justamente si eso aprueban, esa reforma tributaria, si aprueban que ya está en la Corte Constitucional, habrán nuevos cambios tributarios de forma inmediata, es decir, que se van a aplicar a partir de este año, diferente a otras normas tributarias en donde cuando entra y cuando ya se aprueba, tal vez en la asamblea, entran a partir del próximo año, sino que si ahora se aprueba esa reforma tributaria, se aplica a partir desde este año, ¿sí? De forma retroactiva. Eso como informativo no es. Miren, entonces, y si yo estoy en RIMPE Emprendedor, yo pagaré de acuerdo a una tablita, por ahí me decía progresivo una palabra, a una tablita progresiva. Es decir, de acuerdo a los ingresos que yo tenga, debo buscar en qué casillero yo me encuentro, en qué rango me encuentro de ingresos, y ahí sí aplicar una fórmula para determinar justamente un impuesto causado. ¿Sí? Vamos entonces. Miren, leamos lo que ya les dije aquí, vamos a leer un poquito. Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE emprendedor pagarán el impuesto a la renta conforme a lo correspondiente en la tabla progresiva, lo que les decía, de acuerdo a los ingresos que yo genere, aplicable sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal, exclusivamente respecto a aquellos ingresos provenientes de actividades no excluidas del mismo. ¿Qué más me dice? Dentro de este régimen se incluyen a los artesanos y emprendedores conforme definición que consta en la ley de la materia, salvo que se encuentren excluidos del régimen. Muy bien. Esto justamente nos ponen y nos aclaran, ¿no es cierto? Que ahí dentro del régimen RIMPE también pueden pertenecer los artesanos calificados. Justamente esta aclaración nos ponen porque antes de que exista el régimen RIMPE, existía el régimen microempresa, ¿no es cierto? Que actualmente ya no existe. Y en el régimen microempresas, como fue una ley publicado y aprobada al apuro, tal vez sin un estudio, dicen por ahí, pero no había muchos vacíos, y justamente un vacío era esto: si los artesanos pertenecen al régimen microempresas o no pertenecen. Ahí comenzaba un conflicto, una controversia. Pero justamente ahora en el régimen RIMPE ya dan esa aclaración justamente en la normativa, en donde dicen los artesanos van a pertenecer al RIMPE. Es decir, que ahora ya no existe ese hueco, ese hueco en la normativa, ¿no? Y justamente nos aclaran por eso.
Muy bien, en este inciso que leímos, en estos incisos, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda para ir aclarando? A ver, ¿o estamos claros? Está todo claro porque un negocio popular y el emprendedor Muy es bien. algo diferente, pero están en el mismo rimpe. Claro, es una clasificación dentro del RIMPE, ¿no es cierto? Bien. Muy bien, déjenme copiar otro dato que tengo por aquí. Miren, justamente sí les he hecho aquí una comparativa. Ya les paso, pero miren, ahorita les pego ahí en el Excel. Miren, justamente aquí. Miren, ¿qué nos dice por acá? Miren esto. ¿Qué me dice? Aquí está una pequeña diferencia, miren. Dentro del RIMPE, lo podemos clasificar en negocio popular y en emprendedores. ¿Qué me dice en negocio popular? Que son los ingresos menores a $20,000, lo que ya leímos, ¿no es cierto? Negocio popular justamente se incluyen los que generen menos de $20,000 y sean personas naturales. Los negocios populares, ¿pagan de acuerdo a la tabla? No, no pagan de acuerdo a la tabla, sino que pagarán $60 sin importar los ingresos, ¿no es cierto? Así genere $50 al año, yo pago los 60. Justamente eso es algo que también van a eliminar para poder pagar de forma progresiva, también de acuerdo a los ingresos de las personas que se encuentren dentro del negocio popular. Eso, como les digo, al parecer va a ser aprobado y van a hacer nuevas reformas. Ahí sí va a tocar volver a estudiar para poder compartir con ustedes también. Otro aspecto de negocios populares, no hacen declaraciones, ¿sí? Eso nos decían al principio. Por algo se llama la simplicidad tributaria, porque no se hacía una declaración, pero en este año resulta que sí, efectivamente, debíamos hacer una declaración. No era una declaración difícil, sino, pero ya para personas que no manejaban tal vez la parte tecnológica, no conocen los módulos del servicio de rentas internas, ya incluía un costo para que alguien les asesore, ¿no es cierto? Pero aún así, teníamos que hacer un formulario y generar una orden de pago para poder acercarnos a pagar en las instituciones financieras los $60, ¿sí? ¿Y qué más tenemos por acá? Emiten notas de venta. Los negocios populares son los únicos que quedaron primeramente con comprobantes de venta físicos, que en este caso emiten notas de venta. Eso es algo también que está en estudio, justamente. Al parecer, los negocios populares, si se aprueba esta reforma tributaria que les digo, los negocios populares van a poder emitir notas de venta o facturas electrónicas. ¿Sí? Esperemos que se apruebe eso para poder compartirles en su momento. Y miren por acá, emprendedores. ¿Qué nos dicen? Que son aquellos que van a tener ingresos mayores a $20,001, ¿no? Van a estar ahí personas naturales y jurídicas. Ellos pagarán de acuerdo a la tabla, como les dije, es una tabla progresiva. Nosotros verificamos en qué rango nos encontremos y hacemos esa declaración. De igual manera, los emprendedores sí efectivamente van a hacer declaraciones tanto del IVA como del impuesto a la renta de forma semestral y el impuesto a la renta de forma anual. Y los emprendedores deben emitir facturas y en este caso son facturas ya electrónicas. ¿Sí? Muy bien, eso les tengo como dato. Justamente eso ya revisamos, ya les dije. Vamos un poquito más abajo. Y aquí ya tengo la tablita, miren. Miren, ya les paso un segundito. Vamos más abajito. Miren. A esta tablita es lo que me refería y lo que se refiere también la normativa cuando dicen una tabla progresiva. Miren, como yo les dije, los negocios populares, entre paréntesis, desde 0 hasta $20,000, ¿no es cierto? Pagarán, ¿cuánto nos dice? ¿Cuánto les dije? $60, ¿no es cierto? ¿Y qué me dice la tabla? Miren, desde 0 hasta 20,000, ¿cuánto voy a pagar de impuesto a la fracción básica? $60. Y miren, si yo soy emprendedor y tuve ingresos de $100,000
yo debo buscar, justamente para eso sirve la tablita, porque yo debo buscar en qué rango me encuentro. Justamente nosotros en el régimen RIMPE tributamos sobre los ingresos que hayamos generado. Y en este caso, miren, yo estoy generando unos ingresos de $100,000 y entonces yo busco, miren, ¿en qué rango me encuentro? Aquí, pongámosle menos, ¿ya? Pongámosle $90,000, solo para que no nos confundamos. Miren, $90,000. Y busco, miren, ¿en qué rango me encuentro? Me encuentro aquí efectivamente, miren, en el rango de entre 75,001 centavos hasta los 100,000. Aquí me encuentro yo con los 90,000. Es decir que yo, cuando estoy en este rango, miren, debo pagar de entrada $672.50, más un tipo marginal, que este tipo marginal es del 1.50%, y eso lo multiplicamos por el excedente entre la diferencia del límite inferior con los ingresos. Si no me hago entender, hacemos el ejemplo. Yo tengo ingresos de $90,000, ¿no? Hagamos rapidito antes que se acabe la hora. $90,000, mire. Yo me encuentro en este rango, ¿no es cierto? Es decir, que yo los ingresos debo restarle a los ingresos. Le resto el límite inferior del rango que yo me encuentro. Es decir, 75,001 centavos. Luego hacemos más ejercicios de esto. Eso solo les indico ahorita de forma breve. Tipo, perdón, es límite inferior. ¿Sí? Límite inferior, ¿cuánto me dice? Menos 75,001 centavos. ¿Sí? Este resultado que me da a mí, ¿cuánto es? Fácil, ¿no? La diferencia me da $15,000. A estos 15,000 yo le multiplico el tipo marginal, es decir, miren, le multiplico el tipo marginal, que en este caso, ¿cuánto es? 1.5%. Y multiplico los 15,000 por el tipo marginal y ya me da un impuesto causado. A este impuesto causado, yo le sumo otro impuesto que ya me establece por acá. Mejor pongamos, en vez de impuesto causado, pongamos impuesto marginal. ¿Cuánto pago yo? $225, más el impuesto de la fracción básica. ¿Y cuánto me dice que es? 672,50. Y ahora sí, sumando el impuesto marginal más el impuesto de la fracción básica, ahora sí yo tengo un impuesto causado. ¿De cuánto es? La sumatoria nomás, miren, la sumatoria. Y esto es lo que yo tengo por impuesto causado, 897,50. Esto es lo que estoy generando yo como impuesto causado al haber generado un ingreso en el año de $90,000. Claro que aquí yo puedo disminuirme menos retenciones que me hayan generado. Es decir, que yo me hicieron $100 de